noches. Mi nombre es Nelson Cruz Mendoza. En esta ocasión vamos a entrevistar a la enfermera Rosa Miriam Salas Cruz de el ISSSTE para que nos cuente cuál es su función en un gabinete radiológico de imagenología. Entonces vamos a empezar con la entrevista. ¿Cuáles son las funciones de una enfermera en un gabinete de imagenología? Buenas noches. Las funciones de una enfermera en un gabinete de radiología realmente son bastante extensas dependiendo de los tipos de estudios que se vayan a realizar. Estamos hablando de que imagenología implica muchos tipos de estudios, implica, no sé, resonancia magnética, tomografías, ultrasonidos, rayos X. Dependiendo de cada estudio que se tenga que realizar, de eso depende las funciones de enfermería. Porque, por ejemplo, en un ultrasonido que quieren visualizar a lo mejor útero, lo que nosotros tenemos que hacer es con tiempo de anticipación pedirle al paciente que tenga la vejiga llena, que esté ingiriendo líquidos, por ejemplo, una media hora o una hora máximo antes del estudio, para que cuando llegue al estudio se encuentre en el momento idóneo y en este caso el radiólogo pueda visualizar lo que se quiere ver en el estudio. Todo eso depende del tipo de estudio que se quiera realizar, porque no es lo mismo un ultrasonido que una radiografía o que una tomografía. De todo eso depende la preparación para el paciente. Como te comentaba, porque no va a ser lo mismo en cada estudio. Por ejemplo, hay pacientes en los que tienen que llevar un ayuno por lo menos de 8 horas. Entonces, mi función quedaría en decirle al paciente que no puede ingerir nada, absolutamente nada, ni líquidos, porque muchos piensan que ayuno nada más es de alimentos, pero también es de líquidos. Entonces, definitivamente nada, ni agua, puede probar el paciente antes de realizarse el estudio. Y así sucesivamente, cada estudio, dependiendo de cuál es el que tenga indicado, así tienen diferentes tipos de preparaciones. Hay pacientes, por ejemplo, en una colonoscopia, que se les tiene que evacuar todo lo que tengan adentro, se les tienen que hacer enemas, por ejemplo, a los pacientes. Eso es como una preparación antes del estudio. Y todo eso depende de lo que el médico esté buscando y del diagnóstico que se quiera conseguir. Porque mi función como enfermera para realizar el estudio de gabinete, cualquiera que lo soliciten, es la preparación más que nada del paciente para que vaya en las mejores condiciones y como debe de realizarse el estudio a la hora que esté indicado. ¿Qué procedimiento se sigue para la realización de una radiografía? Como te comentaba anteriormente, depende el área en el que se quiera analizar. Por ejemplo, si están solicitando a determinado paciente, no sé, una radiografía de tórax, realmente no lleva ninguna preparación, más que decirle al paciente lo que se le va a realizar y qué se quiere encontrar con el estudio. Porque ahí mi función únicamente sería informarle al paciente lo que se le va a realizar si él está consciente, porque también hay pacientes que están inconscientes y que no se les puede dar la información, que en este caso se les tendría que dar la información a los familiares. Aun cuando el paciente esté consciente, también se les tiene que dar la información a los familiares, pero no siempre está el familiar presente, a veces en el momento que se les indica la radiografía. Pero sí, dependiendo del área en que se quiera analizar, de eso depende la preparación que yo le voy a dar al paciente. Porque como te dije anteriormente, si está consciente el paciente, pues es una información breve y se les explica para qué se le va a hacer el estudio. Si no está consciente el paciente, eso se tiene que hacer con el familiar y en este caso implicaría la preparación del traslado más que nada del paciente cuando va inconsciente con el camillero también, porque también tiene que verse cómo se moviliza al paciente
que no está consciente o bien que está fracturado y que aunque esté consciente no implica una movilización normal o que pueda ir caminando en muchas ocasiones. A veces también las radiografías son portátiles. El radiólogo tiene que ir a la cama del paciente dependiendo de cada estudio que quieran realizar. Una vez que sabe el tipo de estudio a realizar en el paciente, ¿cuál es su función como enfermera? Bueno, una vez que sabemos el tipo de estudio que se le va a realizar al paciente, es decirle más que nada al paciente lo que se le va a realizar y con qué fines se le van a realizar esos estudios. Porque tenemos pacientes de todo y hay pacientes que ya están conscientes porque el médico ya les explicó para qué le va a servir determinado estudio y son cooperadores, pero no todos los pacientes están conscientes de lo que se les va a realizar y algunos pacientes no quieren realizarse determinado tipo de estudios o no quieren hacer la preparación más que nada para los estudios. Entonces mi función consiste en explicarle al paciente lo que se le va a realizar y para qué se le va a realizar, qué es lo que el médico está pensando, qué es lo que quiere encontrar para que el paciente coopere y se pueda preparar dependiendo del estudio que necesite. Eso es más que nada cuando los pacientes pues están conscientes, están lúcidos y que la mayoría puede trasladarse por sí solos. Cuando el paciente no está consciente, como antes ya lo había mencionado, todo eso se hace con el familiar. Y siempre hay que tener en cuenta el consentimiento informado, que tiene que tener bien documentado porque forma parte también del expediente clínico, de los procedimientos que se le realicen al paciente. ¿Todos los pacientes que se realizan un estudio pueden ir solos? No, no todos los pacientes que se realizan el estudio pueden ir solos. De hecho, institucionalmente, te lo digo por experiencia laboral, siempre se le solicita que vaya un familiar acompañante, independientemente de la edad y de la patología a lo mejor que tenga el paciente, con mucha más razón en los pacientes pediátricos. Esos definitivamente no pueden ir sin el responsable. Siempre se les pide un familiar acompañante, independientemente de que a la hora del estudio, por motivos, por ejemplo, de la radiación, los que son con rayos X, o se tengan que proteger en caso de los niños que los tengan que sujetar, o bien que se queden hasta la puerta y el paciente ya pueda pasar por sí solo. Entonces, dependiendo siempre del tipo de paciente que estemos manejando, de eso dependerá que vaya acompañado todo el momento del estudio o que solo vaya acompañado hasta donde está el radiólogo que va a tomar el estudio. Ya eso también implica si necesita ayuda el radiólogo para que puedan ayudar los familiares, más que nada en los niños o en pacientes ya geriátricos que también son como niños, que ya muchas veces implica que no se estén quietos, o bien los que tienen movimientos involuntarios y hay que estarlos sosteniendo. Entonces depende del tipo de paciente. A veces el familiar va a estar permanente o solo va a acompañar al paciente hasta la puerta y ya de eso dependerá lo demás, pero de que siempre se le solicita un familiar acompañante independientemente de la edad y del tipo de estudio, siempre se le solicita un familiar acompañante a todos los pacientes. Yo como última pregunta, enfermera, si algún paciente entra en shock o hace alguna reacción alérgica a alguna sustancia, por ejemplo, a un medio de contraste durante el estudio, ¿cuál sería su función? Bien, regularmente nosotros, a menos que el médico, radiólogo o el técnico nos solicite nuestra presencia en el momento del estudio, a lo mejor sí estaremos en ese momento para auxiliar al médico o al técnico. Realmente nuestra función en ese tipo
de reacciones adversas que se pueden presentar, es asistir al médico o al técnico en este caso. Todo lo que pase dentro de su área de trabajo del médico radiólogo o del técnico es responsabilidad del médico o del técnico. En este caso yo seguiría órdenes del médico, en este caso encargado del paciente, y lo apoyaría en lo que fuera necesario, en administrar medicamentos, no sé, en suministrar oxígeno, en canalizar una vía alterna, independientemente de que ya llevara una. Casi siempre se piden 2 vías cuando son pacientes que están teniendo alguna reacción adversa. Pero realmente es responsabilidad del médico y nosotros solamente vamos a auxiliarlo en ese momento de lo que él necesite para con el paciente. Ok, muchas gracias, enfermera Rosa Miriam, por su tiempo y por responder estas preguntas. De nada. En esta entrevista, con estas preguntas, damos por finalizada esta entrevista, válgase la redundancia. Espero sea de su agrado, espero tenga la información requerida y nos estamos viendo en otro momento. Muchas gracias y buenas noches.